Liliana nos pregunta si al hacer los ejercicios sanadores, si primero se hace una inhalación y si con la exhalación se hace el sonido. Así es, el sonido se hace al exhalar. Ojo, al exhalar muy lentamente, porque si exhaláis muy deprisa, entonces no podréis hacer el sonido durante mucho tiempo. La maestra Marina nos comenta que un acupuntor le dijo que hay que sacar fuego para aliviar el corazón. Y nos pregunta cuál es el sonido adecuado para sacar fuego del corazón. El sonido adecuado es el sonido del corazón, que es ja. En medicina tradicional china se habla mucho del fuego interno, es decir, de un calor que a veces está en exceso en el cuerpo humano y que puede afectar al estómago, al corazón y a otras partes del cuerpo. Además, ese calor puede migrar de una zona a otra. Por ejemplo, si el exceso de calor está en la vejiga, entonces eso se manifiesta como una sensación de quemazón al orinar. Si el exceso de calor está en el estómago, entonces eso se manifiesta, entre otras cosas, en forma de aftas, es decir, de llagas en la boca. Cuando alguien tiene una llaga en la boca es porque tiene mucho fuego en el estómago. Si el exceso de calor o fuego está en el corazón, entonces se manifiesta en forma de inquietud, tensión nerviosa, insomnio, ya que en el corazón está el Shen, el espíritu. El exceso de calor se puede producir debido a emociones tóxicas. Si pasa eso, entonces se dice que hay que sacar el exceso de fuego, que hay que drenar el fuego. Siempre de lo que se trata es de mantener el equilibrio. Si en el cuerpo hay mucho fuego, eso no es bueno, pero si en el cuerpo hay poco fuego, poca calor, eso tampoco es bueno. Utilizo la palabra fuego como sinónima de calor interno, calor en el cuerpo. También hay que tener en cuenta que si hay mucho calor en el cuerpo, hay que evitar los alimentos calientes. Sobre ese tema podéis consultar el libro 23 de Reiki Heva Toai, que también trata sobre dietoterapia energética según la medicina china. La maestra Marina también nos comenta cuál es la diferencia entre el sonido del pulmón y el sonido del hígado. El sonido del pulmón es S. Si ponéis atención veréis que solo pronunciamos la S. En cambio, en el sonido del hígado pronunciamos la S acompañada con la H. Shh. El sonido del pulmón es S. Y el sonido del hígado es Shh. La maestra del centro Ágada nos pregunta si este ejercicio lo pueden hacer las mujeres embarazadas, si se debe hacer con el estómago vacío. Todos los ejercicios de este curso de Qigong lo pueden hacer las mujeres embarazadas, ya que se trata de un Qigong suave, aunque muy poderoso. Ya os expliqué que hay un Qigong duro, un Qigong marcial, pero este Qigong, el que estáis practicando, es suave y terapéutico. Los ejercicios de Qigong no se deben hacer con el estómago vacío, o para ser más exactos, no se deben hacer si se siente hambre, ya que si se siente hambre, entramos en un proceso catabólico. Ya dije en otra ocasión que no debemos hacer los ejercicios si estamos recién comidos o si sentimos hambre. Peña de Lares comenta dónde puede conseguir mis libros. La mayoría de libros se escribieron hace años y se subieron a internet. Si hacéis el curso de Reiki Heva Toai, recibiréis de vuestro maestro o maestra más de 30 libros. Muchos de ellos son pequeños manuales monográficos. Al principio, cuando se creó el curso de Reiki Heva Toai, el curso estaba formado por 7 libros, pero eran 7 libros muy grandes, con muchísimas páginas, pero se dividieron en manuales para facilitar el estudio del Reiki. Aunque, como muchos sabéis, Reiki Heva Toai no es solo Reiki Usui tradicional, sino que es Reiki Usui más un conjunto de terapias denominadas HAR. HAR, que quiere decir Heva Toai Reiki. Las terapias HAR son la dietoterapia energética, la terapia del sonido, la terapia del color, el Qigong y otras terapias. Y entre los libros de Reiki también tenéis el libro Diccionario Salud Total con terapias HAR, donde podéis consultar muchos términos de Reiki, Qigong, psicología y filosofía.
Luego hay otros libros, como el de Todos los corazones son uno, que es básicamente un libro para la autorrealización, así como un tratado del perdón. También está el libro Cuentos de luz para el alma, en el que hay cuentos de sabiduría. Otro libro es el de meditación, titulado Curso de Meditación, un camino hacia la paz. Luego también tenemos el libro Guía práctica de auriculoterapia para profesionales de la salud, que explica con todo detalle lo que debe saber un terapeuta para ejercer la auriculoterapia. Casi todos los libros son gratuitos. El maestro Dr. Hein nos pregunta sobre el mecanismo de acción de los ejercicios de los 6 sonidos sanadores. Sobre este tema debemos recordar que mientras que la medicina alópata se rige por la ciencia y por el método científico, la medicina tradicional china se rige por un conocimiento intuitivo, junto con un conocimiento basado en la evidencia. Por ejemplo, hay plantas en todas las regiones del mundo de las que nuestros antepasados conocían sus virtudes curativas. A veces nos encontramos que los estudios científicos modernos corroboran lo que decían los sabios de la antigüedad, lo que decían sobre determinadas plantas curativas. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo sabían los beneficios de las plantas si no disponían de instrumentos científicos? La respuesta es la intuición. Y cuando digo intuición me refiero a un saber que brota del corazón. Son cosas que se saben, pero no se sabe por qué se saben. Cuando digo que se saben, quiero decir que se saben con certeza, sin un ápice de duda. Así es el conocimiento que brota del espíritu, el cual nos llega en forma de imágenes, ideas. Una parte de nosotros es la que intenta buscar una explicación a todo. Esa parte es la razón. Pero el Qigong no se creó con la razón, sino con el corazón. En cuanto a la frecuencia de cada órgano o víscera y cómo opera la vibración en nuestro organismo, en el libro 24 de Reiki Heva Toai se habla sobre este tema. Se habla del principio de resonancia. Nos dice que al emitir un sonido sanador, su frecuencia modifica la frecuencia de un órgano determinado. Eso sucede como cuando una gota de agua cae sobre un estanque sereno. Al caer la gota se producen ondas en el agua. Así se produce el ajuste de frecuencias. En el libro 24 de Reiki Heva Toai tenéis mantras, kotodamas, sonidos vocálicos, cantos de armónicos, una explicación sobre cuencos tibetanos y también tenéis los sonidos de los 5 elementos según la filosofía japonesa. El Dr. Hein también nos pregunta cuáles son las emociones que se relacionan con los órganos. En medicina tradicional china se habla de 7 emociones que se conocen como 7 pasiones. 5 de esas pasiones se corresponden con los 5 órganos que ya hemos visto. El pulmón se relaciona con la tristeza. El riñón se relaciona con el miedo. El hígado se relaciona con la ira, la cólera, la rabia. El corazón se relaciona con la alegría. Y el bazo se relaciona con la preocupación. Luego tenemos que añadir 2 pasiones más, porque son 7. Añadimos la ansiedad y el terror. Esas son las 7 pasiones. 7 pasiones que pueden afectar a todos los órganos, trastornando los mecanismos del chi, haciendo que el chi pierda su ascenso o descenso, o haciendo que no circule bien. Se dice que los 7 estados emocionales atacan primero al corazón, el cual es el dueño de todas las energías, ya que en el corazón está el Shen, el espíritu. El corazón controla el espíritu. Luego se producen trastornos en las funciones de los demás órganos y vísceras, así como disturbios en la circulación del chi y la sangre. La mayoría de enfermedades físicas y mentales se producen debido a las emociones. Los chinos de la antigüedad decían: la ira daña el hígado, la alegría perjudica al corazón, la reflexión excesiva perjudica al bazo, la tristeza daña los pulmones y el miedo daña los riñones. Y en cuanto a los trastornos en el movimiento del chi, se dice que la ira eleva el chi,
La alegría lo enlentece. La tristeza lo hace desaparecer. El temor lo hace descender. El terror lo desordena. Y las preocupaciones lo acumulan en exceso. Por ejemplo, cuando decimos la ira eleva el chi, eso quiere decir que si una persona mejor se enfada, pues su ira puede hacer que en vez de bajar el chi, pues que suba. Por ejemplo, el chi del estómago debe bajar para que se haga bien la digestión. Pero si una persona tiene ira, el chi del estómago puede subir. Y entonces si sube pueden haber náuseas y vómitos.